Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo estado del arte. Mi nombre es Juan David Martínez Aristizábal, soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Caldas. El día de hoy entonces vamos a abordar el tema de trombocitopenia inmune y quise empezar entonces esta revisión con un caso clínico. Se trata de una mujer de 72 años que está recibiendo apixaban para la fibrilación auricular, pero que por lo demás no tiene un historial médico clínicamente significativo y que acude al hospital con hemorragia digestiva baja. Al ingreso su nivel de hemoglobina fue de 8,5, con unas plaquetas de 2.000 y un recuento de glóbulos rojos de 5.300. Recibió una transfusión de concentrado de glóbulos rojos y plaquetas que produce un aumento del nivel de hemoglobina y una disminución de sangrado, pero que produce solo un aumento transitorio pues, de las plaquetas. Al examen físico sin nada pues, especial y un frotis de sangre periférica no muestra anomalías distintas a la trombocitopenia. La interrogante que surge pues, en esto es si estos hallazgos son consistentes con un diagnóstico de trombocitopenia inmune y cómo se debería pues, abordar este caso. Em, En principio, entonces es importante decir que trombocitopenia inmune primaria se denomina aquello en lo cual no hemos encontrado pues, una causa para este trastorno, una causa secundaria. Ahorita vamos a abordar un poco todo esto y vamos a determinar cómo se llegaría entonces al diagnóstico de una trombocitopenia inmune primaria. Pero dentro de lo que nos atañe, pues es importante conocer qué vamos a denominar trombocitopenia. Importante decir que muchos textos denominan trombocitopenia por debajo de 150.000. Sin embargo, hay una proporción de la población bastante importante que tiene niveles de plaquetas entre 100 y 150.000, al parecer sin ningún significado patológico. Dentro del riesgo, pues que de tener unas plaquetas bajas, al parecer niveles de 100.000 empiezan a ser significativos para aumentar los diferentes riesgos, que ya los vamos a abordar también. Y entonces a partir de ahí consideramos una trombocitopenia leve entre 50.000 y 100.000, moderada entre 20.000 y 30.000, y ya severa por debajo de 20.000. Esta severa pues ya más asociada con trastornos hemorrágicos, ¿cierto? Y con trastornos hemorrágicos graves en una mayor proporción. Em, la evolución entonces del término de trombocitopenia inmune es importante conocerla porque hace varios años se conocía entonces como púrpura trombocitopénica idiopática, que empezó a ser un término obsoleto. En principio porque no es idiopática, ya se conoce entonces que esto es un trastorno inmunomediado. Y lo siguiente es púrpura, ¿cierto? Aunque hoy en día se sigue conociendo pues en la literatura médica como púrpura trombocitopénica inmune y es incluso como se encuentra con términos MESH. Sí es importante mencionar que no todos los pacientes que tienen entonces una trombocitopenia inmune presentan púrpura, ¿cierto? Incluso una proporción bastante grande. De allí que se ha aumentado la tendencia a que este trastorno se le denomine trombocitopenia inmune a secas. Dentro de las manifestaciones entonces clínicas, aquí hay que mencionar que en la era pues, de los hemogramas automatizados se ha encontrado de forma pues, esporádica en pacientes completamente asintomáticos la presencia de trombocitopenia. Y que cuando hay manifestaciones generalmente están relacionadas con la función de las mismas, ¿cierto? Que va a ser entonces los trastornos en la hemostasia primaria, específicamente con aparición de lesiones a nivel entonces de piel y mucosas, petequias, púrpuras, epistaxis, hemorragia o que puede ser una hemorragia grave o crítica, que como vamos a ver pues es el que representa la minoría pues, de los trastornos hemorrágicos. Algo que ha venido pues muy en boga es la fatiga. Se ha documentado entonces específicamente que esos pacientes que presentan trombocitopenia tienen unos mayores índices de fatiga, que es al parecer inversamente proporcional a los niveles de plaqueta y que esto pues se ve directamente relacionado con la calidad de vida reducida, ¿cierto? En pacientes que muchas veces limitan sus actividades de la vida diaria o hobbies, secundario al miedo del sangrado, por supuesto, aunado pues a la fatiga que pueden presentar por su cuadro. Y la trombosis es rara. Ya vamos a ver entonces que dentro de estas trombocitopenias inmunes es raro que se presente la trombosis, sin embargo en otras secundarias en las cuales son también inmunomediadas, en casos específicos como la trombocitopenia inducida por heparinas o las trombocitopenias inducidas por vacunas en nuestra era, vacunas con vectores adenovirales, por ejemplo, para el SARS-CoV-2, que se han visto que al parecer pueden desencadenar respuestas autoinmunes contra ciertas partes de la plaqueta, que adicional pues aumentar el aclaramiento de las mismas, al parecer también las activan, lo que explicaría entonces la tendencia a la trombosis en estos pacientes. Mm, para dilucidar un poco qué es lo que sucede entonces en la trombocitopenia inmune, es importante conocer cuál es la fisiología de la plaqueta y mencionar entonces que la producción es constante, ¿cierto? Por la médula ósea. Sin embargo, sabe que hay otros megacariocitos al parecer funcionales a nivel del pulmón
que también entonces tienen al parecer las mismas estimulaciones por las mismas moléculas a nivel de los megacariocitos pues, de la médula ósea, y que los niveles pueden llegar a ser hasta de 100.000 millones de plaquetas por día la producción, que la concentración usual pues, o promedio en la población general va de 150.000 a 400.000. Esto es como esto dentro de una curva de distribución normal, lo que les venía explicando, pues hay una cola inferior de 2,5%, en lo que los pacientes pueden tener en unos niveles de plaquetas entre 100 y 150.000 y considerarse también normal. Tienen una vida media, que es una vida media relativamente corta de 7 a 10 días. Se dice entonces que estas plaquetas entonces tienen ciertos marcadores de envejecimiento en su superficie, entre los que se encuentran el ácido ciálico. Ahorita vamos a ver más o menos cómo funciona esto, que son producidas por los megacariocitos, como ya venía comentando, que hay también de forma significativa megacariocitos en el pulmón, y que la principal sustancia pues, que puede estimular la producción de las mismas se llama la trombopoyetina, que es producida por el hígado. Aquí entonces hay que hacer puntualidad en algo, ¿cierto? Y es que el mecanismo de biofeedback con respecto a la capacidad de la trombopoyetina para estimular los megacariocitos está dado entonces o tiene una relación directa con los niveles de plaquetas. Se sabe entonces que cuando estos niveles de plaqueta están aumentados, expresan MPL en su superficie, lo que hace entonces es que liga esta trombopoyetina que se libera pues a la circulación sanguínea e impide pues la estimulación a nivel pues de los megacariocitos por la misma. O lo hace, pero pues permite que solo una mínima cantidad los estimulen, lo que lleva entonces a que se dé toda la homeostasis de la misma, ¿cierto? Se equilibre tanto la producción como la destrucción de estas plaquetas. Sin embargo, cuando hay bajos niveles de plaquetas o cuando se disminuyen los niveles de plaquetas, pues se lo va a hacer de forma proporcional, el MPL. Lo que hace entonces es que aumente la cantidad de trombopoyetina en sangre y que esto lleve a que se estimule con mayor fuerza los megacariocitos en la médula ósea. Por otro lado, las plaquetas entonces van adquiriendo características de senescencia. Dentro de eso entonces está la desacialización de su superficie con la disminución pues, del ácido ciálico por medio entonces de estos receptores en los hepatocitos, que son los receptores de Ashwell-Morell, que llevan entonces a que se capten estas plaquetas envejecidas y por supuesto se eliminen de la circulación. Si queremos entender entonces un poco la fisiopatología, hay que saber entonces que al parecer hay un evento primario o un HIT que lleva entonces a que se desarrolle esta inmunidad. Todavía pues no se ha logrado establecer de forma verídica, pero esto puede ser multifactorial, como lo vamos a ver más adelante en una teoría resumida de la fisiopatología de la trombocitopenia inmune. Pero es importante decir que en algún momento entonces estas células presentadoras de antígeno, al parecer entonces van a fagocitar estas plaquetas o residuos de plaquetas y llevan entonces a que se presenten montadas en complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, o en ocasiones también se dice que tipo 1, cuando se desencadena la inmunidad celular, y que esto lleva entonces a que estas células T ayudadora 2, estimulen el linfocito B, aumenten entonces la producción de células plasmáticas que producen los autoanticuerpos. Pero como vemos entonces los autoanticuerpos producidos por estas células plasmáticas no solo van a jugar un papel de opsonización de esas plaquetas, sino que al parecer juegan otros o estimulan o llevan a otras alteraciones que explicarían también la reducción en los niveles de plaquetas, como son entonces la alteración en la trombopoiesis. Estos anticuerpos se pueden unir directamente a los megacariocitos e inhibir la producción de plaquetas a nivel pues, de estas células. La apoptosis de la plaqueta, que también se puede dar, la desialización de la plaqueta, o sea, al parecer la unión de estos anticuerpos lleva entonces a que se pierda más rápidamente el ácido ciálico en su membrana, o sea que los envejece de forma más temprana o prematura, lo que lleva entonces a que a nivel del hígado sean aclarados también más rápidamente. Por supuesto, también puede activar el complemento con depósitos de C3b en las plaquetas, que sabemos que es una opsonina bastante potente. Y por otro lado, ¿cierto? También entonces se puede montar una respuesta inmune que haga pues que estimula los linfocitos T ayudadora 1, llevando entonces a una respuesta sobre todo de tipo celular, con presencia de linfocitos T CD8, como sabemos son citotóxicos, y que pueden llevar entonces a la alteración en los niveles de plaqueta también por múltiples mecanismos, como son entonces la lisis de la plaqueta, la desialización de la plaqueta, la apoptosis de esa plaqueta o también mecanismos directos inhibitorios sobre los megacariocitos que llevan entonces a una alteración a nivel pues, de la trombopoiesis.
En estos dos, tanto en mecanismos mediados celular como humoralmente, sabemos entonces que también hay una desregulación a nivel de los linfocitos T, que se ven reducidos, ¿cierto? Y que esta reducción de estos linfocitos T al parecer permiten entonces estas alteraciones en la inmunotolerancia y que llevan entonces a la mayor aclaramiento de plaquetas y por supuesto también de forma indirecta a la disminución en la producción. Que es importante mencionar que diferentes estudios han determinado que la presencia entonces de autoanticuerpos con las plaquetas solo se puede establecer en un 60%, algunos estudios dicen que hasta en un 50% de los pacientes que presentan trombocitopenia inmune, y que generalmente esos anticuerpos están dirigidos entonces contra glicoproteínas, en un 70% contra la glicoproteína 2B3A, en un 25% contra la glicoproteína 1B9,5 y en un 5% contra otras glicoproteínas. ¿Eso por qué es importante? Porque vamos a ver dentro del diagnóstico que básicamente el determinar si hay presencia de auto o anticuerpos contra la plaqueta no hace parte pues de un mecanismo diagnóstico eficaz y mucho menos, mucho menos sensible o específico para este tipo pues de alteraciones. Mm, Aquí esto resume, este diagrama, básicamente resume eso, ¿cierto? Cómo los megacariocitos se pueden ver afectados tanto por inmunidad celular, por linfocitos T citotóxicos, como por los autoanticuerpos que pueden inhibir, como las plaquetas, entonces se opsoniza, se pueden destruir, aumentan la fagocitosis, y que a nivel entonces de esa fagocitosis que se da en el macrófago a nivel del vaso principalmente, hay implicado entonces ciertos receptores que dan mayor susceptibilidad que aumente esa fagocitosis y que hay moléculas pues muy importantes como son la tirosina quinasa, que es importante saberlo, que aumenta entonces la fagocitosis o potencia esa fagocitosis de las células opsonizadas con anticuerpos y que la menciono porque vamos a ver que hay un medicamento básicamente que también tiene un efecto a este nivel, ¿cierto? Y cómo pues se da todo esto y se potencia la respuesta inmune para que se presente entonces esto. Esto es un modelo simplificado de la patogenia y lo que se ha venido pues dilucidando un poco es que al parecer pues las diferencias entre los mecanismos inmunes que se dan en las trombocitopenias primarias versus las secundarias que pueden ser dadas entonces por infecciones virales, por medicamentos, entre otros, o por enfermedades autoinmunes, se difumina un poco, ¿cierto? Y al parecer entonces hay una serie de factores que puede llevar a que un individuo genéticamente predispuesto, el cual sufre entonces algún tipo de alteración en su homeostasis, puede llevar en algún momento a que desarrolle entonces estos autoanticuerpos. Dentro de eso entonces han hablado del mimetismo molecular que pueden tener o que pueden adquirir ciertos microorganismos que llevan entonces a que se produzcan anticuerpos que de forma cruzada reaccionen contra elementos de la superficie de la plaqueta, una inflamación crónica, ¿cierto? La presencia de infección, que se viene hablando mucho de que a veces infecciones no documentadas, infecciones virales que no se documentan o que pasan desapercibidas al ojo del clínico, pueden explicar pues esta alteración inmunológica y esta irregulación inmunológica que lleva a la destrucción inmunomediada de las plaquetas. Pérdida de tolerancia, ¿cierto? Los individuos que tienen alguna predisposición genética, que ya tienen una enfermedad autoinmune o que tienen pues algún estado inmune pues alterado, ¿cierto? Que en algún momento pueden confluir varios de estos factores y llevar a que se desarrollen los anticuerpos y que se desarrolle por consiguiente una trombocitopenia inmune. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Cuál sería una causa suficiente? Todavía pues queda el interrogante y es algo que se sigue estudiando día a día. Entonces llegamos a esto y es que la trombocitopenia inmune básicamente es un diagnóstico de exclusión, ¿cierto? O sea, en aquellos pacientes que tienen entonces una trombocitopenia inmune aislada, ¿cierto? O sea, que no tiene compromiso en ninguna otra línea celular, ni ningún tipo de alteraciones que nos puedan explicar una patología relacionada con una trombocitopenia secundaria, se podría determinar que estamos entonces ante una trombocitopenia inmune. ¿Y qué es otra cosa importante? Lo que les mencioné atrás, y es que no hay paraclínicos lo suficientemente sensibles y específicos para establecer su diagnóstico. Como ya había mencionado, la determinación de autoanticuerpos contra elementos de la superficie de la plaqueta no es sensible y mucho menos específico para establecer entonces este diagnóstico. Por eso es que no se pide de forma usual o de rutina y por eso es que esto se convierte entonces en un diagnóstico de descarte.
¿Y cuáles son entonces los principales diagnósticos diferenciales que se deben de tener en cuenta en los pacientes entonces en los que sospechan una trombocitopenia inmune? Pues descartar lo más común o lo más fácil de descartar, por ejemplo, la presencia de pseudos trombocitopenia, ¿cierto? Pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma, que es generalmente un fenómeno in vitro y que se aclara con el extendido de sangre periférica o cambiando pues el anticoagulante con el cual se recolecta la muestra, generalmente con muestras ya tomadas con citrato o con heparinas. Mm, Determinar entonces si hay presencia de alteraciones hepáticas o renales, también es importante, con pruebas de función hepática o renal que generalmente pues se hacen en un chequeo de rutina. Ya algunas alteraciones entonces, como los síndromes mielodisplásicos o la anemia aguda, ¿cierto? Hay que mirar entonces si hay anormalidades en otras líneas celulares, ver el extendido de sangre periférica y en algunos pacientes si se requiere hacer citometrías de flujo. La anemia de célula, la anemia plásica, ¿cierto? Generalmente presentado con pancitopenia y en esos pacientes que ya se presentan entonces con otras alteraciones de otras líneas celulares, y es importante entonces hacer aspirados de médula ósea. Las alteraciones genéticas, se dice entonces que hay algunas alteraciones genéticas lo suficientemente leves como para pasar desapercibidas durante la infancia, pero generalmente estos pacientes son pacientes jóvenes que empiezan a presentar entonces a veces alteraciones hemorrágicas discordantes con los niveles de las plaquetas, esto dado entonces por alteraciones en su función, y que se puede ver a veces en el extendido de sangre periférica algunos tipos de alteraciones como aumento del volumen, presencia de macroplaquetas o insuficiencia de ciertos gránulos. Vemos entonces que el extendido de sangre periférica nos va a aclarar bastantes cosas y por eso entonces hace parte de uno de los paraclínicos de rutina en este tipo de pacientes. Ya la púrpura trombocitopénica trombótica, esto hace parte entonces de un cuadro microangiopático, como ya sabemos entonces por deficiencia de AM13, que hace que estos polímeros de von Willebrand sean grandes y aumente la adherencia pues a nivel microvascular, pero generalmente se presentan con esto, alteraciones neurológicas o síntomas cardíacos, y se aclaran en pacientes entonces que ya también tienen alteraciones a nivel de la línea roja, ¿cierto? Con presencia entonces de un perfil de anemia hemolítica inmunomediada. Ya la inducida por heparinas, que es lo que denominamos HIT, o la trombocitopenia inducida por heparinas, esta, como ya había mencionado, tiene la particularidad de que en vez de predisposición a sangrado, produce predisposición a la trombosis, generalmente trombosis de tipo venosa, y en los que si se sospecha o si hay una causalidad o plausibilidad de su diagnóstico, se hacen otros estudios como la medición entonces de anticuerpos específicos, porque aquí pues sí hay la producción de un autoanticuerpo específicamente contra el factor plaquetario tipo 4. Otras causas secundarias, ¿cierto? El uso de medicamentos también se debería descartar como una causa, una probable causa. Hay muchos medicamentos, ahorita les voy a mostrar, hay una lista, ¿cierto? Incluso hay una página que nos lleva a una lista de medicamentos que se han reportado como que causen trombocitopenia. Mm, pero entonces aquí es donde viene, ¿cierto? Si la exposición a este medicamento tiene la temporalidad necesaria, ¿cierto? Si la trombocitopenia se desarrolló después del inicio de este medicamento, si mejora después de que se suspenda, y si los niveles de plaquetas son bastante bajas, porque generalmente en este tipo de trombocitopenias entonces se llegan entonces a niveles bastante bajas de plaquetas, incluso por debajo de 10.000. Ya otras alteraciones linfoproliferativas, la leucemia linfocítica, el linfoma de Hodgkin, ¿cierto? Si el paciente entonces presenta síntomas B y por supuesto alteraciones a nivel entonces de otras líneas celulares y el extendido de sangre periférica. Síndromes de inmunodeficiencia en pacientes entonces con hipogamaglobulinemia, citopenias, infecciones frecuentes, ¿cierto? En las que sí sería necesario entonces hacer cuantificación de inmunoglobulina dentro de las infecciones. Aquí quiero hacer la puntualidad de que dentro del abordaje inicial que se hace a estos pacientes para determinar si es una trombocitopenia inmune primaria, lo primero que se hace entonces es descartar unas causas, sin embargo no se piden todos los paraclínicos, ¿cierto? Los indicios, si requerimos pedir entonces paraclínicos adicionales, nos va a dar exámenes básicos como el extendido de sangre periférica, al determinar entonces otras alteraciones morfológicas o la clínica, ¿cierto? Documentando en paciente, por ejemplo, otras alteraciones que nos indiquen autoinmunidad o presencia pues de infecciones. De esta forma, entonces, se dice que dentro del abordaje general sí se debería hacer, entonces, para determinar una trombocitopenia inmune primaria, sí se debería hacer medición específicamente de dos virus, que son el VIH y el virus de la hepatitis C. Em, y determinar entonces si esto, algunos hematólogos y ya de forma frecuente también hacen la cuantificación
o la determinación de la presencia de Helicobacter pylori para hacer manejo pues erradicador del mismo, el cual en una serie de estudios ha demostrado entonces que puede mejorar las trombocitopenias en algunos pacientes. Entonces, ¿qué es importante? Se dice entonces sobre todo virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis virus de la hepatitis C, VIH, y el virus de la hepatitis B, básicamente se piden antígenos contra el antígeno de superficie y antígenos core en pacientes que van a recibir primero inmunoglobulinas, porque en estos pacientes que se administran inmunoglobulinas se podrían transferir de forma pasiva anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y por otro lado, también porque en estos pacientes, o previendo que en estos pacientes se pueda requerir más adelante el manejo con medicamentos como el rituximab, en los cuales sí es fundamental determinar que el paciente no tenga una infección por virus de la hepatitis B. De resto, ustedes piden estudios de extensión si tienen pues la duda o si otros hallazgos tanto en los paraclínicos como en el examen físico y la anamnesis, le indican que el paciente puede estar cursando por otro cuadro clínico, ¿cierto? Lo de la enfermedad autoinmune, lo que les mencioné. Y con el síndrome de Evans, pues sí, básicamente también hay presencia de anemia, que es una anemia también inmunohemolítica y que constituiría pues lo que es este síndrome. Con respecto entonces a la epidemiología de la trombocitopenia inmune primaria, se sabe que la prevalencia va de 2 a 4 casos por cada 100.000, con dos picos, entre los 20 y los 30 años, que tienen un predominio femenino, y en pacientes mayores de 60 años, que tienen al parecer una distribución homogénea. Se dice que la forma crónica se desarrolla en aproximadamente 70% de los adultos y de allí viene entonces la diferencia de que estos pacientes, de que hay una mayor prevalencia, que una mayor incidencia pues de la púrpura trombocitopénica inmune o la trombocitopenia inmune, y que la remisión espontánea e inducida puede ocurrir hasta años después. Y aquí vemos entonces que generalmente los estudios han demostrado que a un año aproximadamente el 20% o uno de cada 5 pacientes pueden tener una remisión espontánea de su enfermedad. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿En qué momento? No se ha determinado, ¿cierto? Es difícil, muchas veces es muy difícil predecirlo, y de allí vienen a veces muchas implicaciones en el manejo, en la terapéutica pues, de estos pacientes. Para ya empezar o ingresar un poco en el manejo de estos pacientes, es bueno entonces conocer las definiciones que vamos a determinar entonces como una trombocitopenia inmune dependiente de corticosteroides, aquellas que requieren entonces una dosis continua mayor a 5 miligramos día o equivalente de corticosteroides o ciclos frecuentes de corticosteroides para mantener un recuento de plaquetas mayor a 30.000 o para evitar hemorragias. Una respuesta duradera, se denomina entonces aquellos pacientes que tienen unos niveles de plaquetas mayores a 30.000 y que lo han duplicado, pues, o que han duplicado los valores iniciales en por lo menos 6 meses. Una temprana, ¿cierto? Lo mismo, pero generalmente que ocurre en una semana. Y una respuesta inicial en aquellos pacientes entonces que tienen esta respuesta en al menos un mes. Ya dentro de los sangrados hay múltiples definiciones de sangrados, ¿cierto? Para determinar qué es un sangrado severo, qué es un sangrado grave, qué es un sangrado leve, como la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, como la clasificación de Buchanan, entre otras, independiente del que se utilice, este le va a dar entonces una guía clínica para determinar cuál es el manejo inicial que debe realizar en estos pacientes, ¿cierto? Teniendo presente entonces cuáles son las medidas más efectivas y que logran entonces un aumento rápido y duradero pues de las plaquetas. Sangrado leve, aquellos que no cumplen con los criterios pues, de sangrado severo grave. Denominamos entonces una púrpura trombocitopénica inmune de recién diagnóstico, aquellas que duran menos de 3 meses, persistente entre 3 y 12 meses, y crónica, aquella que dura más de 12 meses. Y ya decimos entonces que un paciente probablemente está en remisión cuando las plaquetas entonces tienen niveles mayores a 100.000 a los 12 meses. Dentro de las definiciones de sangrado, pues esta me parece que es relevante y es bueno hacer la puntualidad. Muchas veces de esto depende el tratamiento, aunque como voy a mencionar, el tratamiento muchas veces también depende del ojo clínico y de la determinación que la persona que está tratando en ese momento al paciente determine con respecto, por supuesto, al riesgo de sangrado o la presencia de sangrado en ese momento. Pero en términos generales, un sangrado crítico, por ejemplo, es aquel que compromete órganos vitales o que pueden alterarse la función de forma irreversible, como por ejemplo puede ser el sangrado intracraneal, el sangrado ocular, el sangrado retroperitoneal, la presencia de hemorragias pues, en vías respiratorias y trastornos respiratorios específicamente, en especial en alteraciones respiratorias agudas,
relacionadas entonces con sangrado a este nivel. Y a un sangrado severo lo han tratado entonces de encasillar como aquel entonces que no compromete alguno de los órganos previamente mencionados, pero en los que sí hay una pérdida suficiente o significativa de hemoglobina, normalmente denominada como 2 gramos de hemoglobina, o aquellos que requieren 2 o más unidades de concentrado globular. Y leve, pues aquellos sangrados que pueden darse por mucosas o manifestaciones hemorrágicas en piel, como petequias o púrpura, que no causan pues un riesgo vital en el paciente. Dentro del tratamiento de sangrado activo, entonces aquí hay que tener presente varias cosas, ¿cierto? Dentro del manejo inicial, ¿cierto? Es detener el sangrado, es determinar cuál es la severidad o la gravedad de este sangrado, y se debe en principio suspender también a aquellos otros agentes que pueden potenciar pues, la hemorragia en estos pacientes, específicamente medicamentos antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios o la presencia de algunos medicamentos anticoagulantes. Definitivamente, entonces, en los alteraciones severas, con las hemorragias severas que comprometen algunos de estos órganos vitales, hay un consenso en que hay que detener rápidamente el sangrado para evitar un daño mayor. Y allí entonces el que logra pues un aumento de forma pues más rápida puede ser entonces la transfusión de plaquetas, aunque lo que sabemos es que esto generalmente es un aumento transitorio, que en aquellos pacientes entonces que tienen autoinmunidad pues florida, lleva entonces a que estas plaquetas también se destruyan de forma rápida. Por eso entonces hay que recurrir de forma concomitante a otros tipos de manejos, como son la inmunoglobulina intravenosa o los corticosteroides. Ya vamos a ver cuál se prefiere, en qué momento se prefiere y qué rapidez tienen o qué rapidez o qué efectividad tienen para aumentar los niveles de plaquetas. Y el tratamiento antifibrinolítico, que se puede dar en aquellos pacientes que presentan sobre todo sangrados leves por mucosas, entre otros. Entonces, antes de transfundir a un paciente con plaquetas, como ya dije, generalmente como regla general se deja para los sangrados severos. Sin embargo, a juicio del clínico se podría hacer en aquellos pacientes que ellos consideren que tienen un alto riesgo de un sangrado mayor o de una hemorragia severa. Por ejemplo, entonces aquellos pacientes que han presentado alteraciones o hemorragias severas previas, determinar si el sitio del sangrado, la agudeza y la gravedad, el recuento de plaquetas y qué tan rápidamente han ido disminuyendo. Aquellos pacientes entonces que tienen una disminución rápida en sus niveles de plaqueta pueden llegar entonces a niveles muy inseguros de forma en poco tiempo. Y qué otros factores de riesgo pues, de hemorragia también presenta el paciente, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cuáles son los que se han estipulado como aquellos factores que aumentan el riesgo de hemorragia en estos pacientes. Si se han administrado previamente tratamientos, cuáles, y si han sido efectivos, ¿cierto? Para determinar entonces si estos pacientes se requieren en sí el manejo con las plaquetas o podrían esperar al efecto, que puede ser rápido, por ejemplo, bastante rápido en el caso de las inmunoglobulinas, para aumentar pues los niveles y contrarrestar, por supuesto, toda esta cadena autoinmunitaria que está llevando pues al cuadro clínico. Y entonces allí es donde es importante, ¿cierto?, para conocer por qué las inmunoglobulinas y por qué los esteroides son tratamientos de primera línea. Y esta respuesta se da básicamente acá. Es básicamente por el tiempo de respuesta, ¿cierto? Vemos entonces que en la inmunoglobulina la respuesta se da 1 a 3 días después de que se administra, que la dexametasona ocurre 2 a 14 días, la prednisolona 4 a 14 días, o sea, el tiempo de respuesta es más rápido, o estos son los medicamentos que muestran un tiempo de respuesta más rápido. El pico de la respuesta generalmente se va a dar varios días después, pero seguimos en ese orden y vemos entonces que la esplenectomía también puede mostrar una respuesta bastante rápida. Sin embargo, hay unos pacientes en los que puede demorar la respuesta hasta 8 semanas después de que se haya hecho la esplenectomía. Ya ven entonces los otros medicamentos, como son entonces los análogos del receptor de trombopoyetina, que lo conforman el romiplostin, el trombopap, avatrombopag, que vemos entonces que hay una respuesta efectiva, pero que puede tardar de 7 a 14 días. Por eso es que no son medicamentos utilizados como primera línea. El rituximab también que puede demorar 7 a 56 días, pues la respuesta a este tipo de terapia para aumentar los niveles de plaqueta. Y otros medicamentos, como ya les había dicho, como los inhibidores de la fosfoquinasa, como son entonces el fostamatinib, que puede demorar hasta 15 días en tener pues, una respuesta. Entonces, definir en un paciente entonces que se presenta con una trombocitopenia,
lo que va a definir el tratamiento son dos cosas, ¿cierto? ¿Cuáles son los niveles de plaquetas que presenta el paciente y cuál es el riesgo a futuro que tiene de hemorragias y de hemorragias graves? ¿Por qué? Porque se ha visto que eso tiene que ser una combinación de factores y muchas veces el criterio del clínico para determinarlo, porque todavía no existen escalas estandarizadas. Lo que se ha documentado es que hay trombocitopenias bastante severas, por ejemplo, en la trombocitopenia inmune, que muchas veces no llevan a ninguna manifestación hemorrágica. Dice que esto difiere un poco de otras trombocitopenias por alteraciones funcionales, ¿cierto? En las que con niveles mucho más altos de plaquetas pueden haber hemorragias severas. Y básicamente se da porque es que en este tipo de trastorno la función de la plaqueta se conserva, mientras que está alterado entonces es su vida media, que está radicalmente pues disminuida por todas las alteraciones que les mostré en la fisiopatología. Pero ya con niveles de plaquetas menores a 20.000, algunos consideran de 30.000 por mililitro, consideran que generalmente esos pacientes entonces tienen un mayor riesgo de hemorragia, de hospitalizaciones y que deberían recibir tratamiento. Entonces vemos aquí algunos estudios han mostrado, entonces pacientes con niveles entre 25.000 a 50.000 tiene 2.5 veces mayor riesgo de hospitalización y aquellos con niveles menores a 25.000, 7 veces mayor riesgo de hospitalización. ¿Y qué otros factores deberíamos tener entonces en cuenta para sumarlo a los niveles de plaqueta y determinar si el paciente requiere manejo pues, expectante o si requiere un manejo farmacológico? Pues estos factores que sí ya se han determinado entonces como que aumentan el riesgo de sangrado en los diferentes individuos, como son la edad avanzada, generalmente mayor de 65 años, el antecedente de hemorragia, el uso concomitante de anticoagulantes e inhibidores plaquetarios, la presencia de afecciones coexistentes, la presencia de enfermedad renal y hepática y el riesgo de trauma por las actividades diarias. Aquí entonces es donde dice que, por ejemplo, pueden haber pacientes con niveles de plaqueta mayores a 30.000, pero son, por ejemplo, pacientes que son deportistas de alto rendimiento o que practican deportes de contacto, los cuales entonces pueden tener un mayor riesgo de trauma y que en ellos entonces se puede preferir el manejo farmacológico buscando niveles más altos de plaqueta con el fin de evitar entonces alteraciones hemorrágicas que puedan poner en riesgo pues al mismo. Allí es donde viene entonces la individualización de cada paciente para determinar si solo hacer seguimiento y tratamiento, ¿cierto? Teniendo presente, por supuesto, que aquellos que se presentan con cuadros hemorrágicos, sobre todo los cuadros hemorrágicos severos y graves, requieren de inicio, pues, el manejo, que ya vimos que difiere, depende. Esto es con respecto entonces a las guías de la Sociedad pues, Americana de Hematología, publicadas en el 2009, con respecto a algunas recomendaciones a las que quiero ir haciendo puntualidad y que voy a ir profundizando a medida que desarrolle el tema. Primero, entonces, ellos recomiendan que el tamizaje, entonces, en principio, para tratar de determinar si hay una trombocitopenia inmune primaria, se debería descartar VIH, virus de la hepatitis C, ¿cierto? Em, que se debería hacer entonces en otros pacientes, pues en los que se encuentren anormalidades en el extendido de sangre periférica, ¿cierto? Si se encuentran, se deberían entonces hacer los respectivos estudios de extensión y que no está recomendado entonces en la aspirada de médula ósea en el examen de médula ósea en los pacientes, independiente de la edad. Esto se dio porque antes se recomendaba de forma casi que general que los pacientes con trombocitopenia inmune mayores de 60 años hicieran una aspirada de médula ósea, esto con el fin de descartar un síndrome mielodisplásico. Lo que se determinó es que al parecer la edad pues no aumentaba el riesgo o no estaba asociado con un mayor riesgo, sino se asociaba pues concomitantemente a otras alteraciones como otras citopenias a nivel entonces del hemograma o el extendido de sangre periférica. Por eso entonces es que ya no se hace ni siquiera pues en mayores de 60 años un examen pues rutinario de médula ósea. Aquellos pacientes entonces que requieran un incremento pues más rápido, aquellos pacientes entonces que tengan un sangrado severo o grave, ¿cierto? La primera línea seguirá siendo las inmunoglobulinas intravenosas y los corticosteroides. La preferencia va a depender entonces, dependiendo si es un sangrado severo, generalmente se prefieren utilizar los dos, como vamos a ir viendo. En sangrados graves, por costo, muchas veces se prefiere entonces hacer el manejo solo con esteroides y esperar, ¿cierto? Sin embargo, si es un paciente que, por ejemplo, requiere una cirugía urgente, en esos pacientes sí se recomienda que se den entonces inmunoglobulinas, dado que son el medicamento que más rápidamente permiten el aumento entonces de las plaquetas. Y ya en la esplenectomía, que también la vamos a discutir un poco más adelante, pero pues, la esplenectomía sigue siendo entonces una terapia ampliamente disponible.
y se dice que en aquellos pacientes que son elegibles o que tienen un bajo riesgo quirúrgico, que se pueden realizar este tipo de procedimientos, se debería preferir, así sea pues de forma laparoscópica o abierta. Con respecto a la erradicación del Helicobacter pylori, ha sido controversial. Hoy en día pues los hematólogos al parecer lo piden de forma muy rutinaria para determinar hacer la erradicación y cierto, sabiendo entonces que algunos pacientes pueden responder y aumentar los niveles de plaqueta cuando se hace la erradicación del mismo. Sin embargo, pues dentro de esta guía dice que se debería entonces realizar tamizaje, por ejemplo, con test de aliento o con antígenos en materia fecal en aquellos pacientes que presentan síntomas gastrointestinales. Acá dentro de las recomendaciones más importantes les traigo entonces que aquellos pacientes con niveles de plaqueta mayores a 30.000 y asintomáticos, lo que se prefiere es un manejo expectante, ¿cierto? Y que se debería considerar manejo sobre todo con esteroides en aquellos pacientes entonces que tengan factores de riesgo para sangrados, que fue lo que les mencioné, o pacientes, por ejemplo, jóvenes con bajo riesgo de sangrado, pero que tengan deportes o actividades de alto contacto y alto riesgo pues hemorrágico. Aquellos que tengan entonces niveles de plaqueta menores a 20.000, en ellos pues así sean pacientes asintomáticos o con hemorragia menor, sí se ha preferido o se prefiere hacer un manejo intrahospitalario, generalmente entonces inicialmente con corticosteroides, posteriormente entonces para hacer un seguimiento de forma ambulatoria con unos niveles más seguros de plaquetas. Los esteroides, entonces, no deberían ser un medicamento a largo plazo, y esto lo refieren ellos como una de las principales fallas en el manejo de la trombocitopenia inmune, sino que los esteroides deberían ser entonces un manejo a corto plazo y posteriormente valorar para determinar si el paciente entonces es córtico-dependiente o no, y de esta forma determinar la necesidad de otros tipos de terapias que pueden ser menos lesivos para el paciente, como son las terapias de segunda línea. ¿Qué se dice entonces? Que se debería dar entonces un manejo que en principio se dan a dosis tope las primeras 2 semanas, posteriormente haciendo un desescalonamiento gradual si el paciente tuvo respuesta, o se puede hacer un desescalonamiento pues un poco más rápido si los pacientes no han tenido ningún tipo de respuesta en menos de 6 semanas. Se prefiere entonces el manejo con prednisolona, generalmente a dosis de 0,5 a 2, la dosis pues más ampliamente difundida es de 1 miligramo kilogramo por día, o la dexametasona, que la dexametasona sabemos que es un esteroide con mayor potencia que la prednisolona y que se da en ciclos de 40 miligramos por día durante 40 días. Ahorita vamos a ver cuál de los dos se prefiere, por qué y qué han demostrado cada uno de ellos. Se dice que aquellos pacientes con más de 3 meses de dependencia a los esteroides, como me faltó el 3, se prefiere pues el manejo con rituximab en lugar de la esplenectomía, en esta. Y esto está basado en algo que les voy a mostrar más adelante. Y es que si se hace esplenectomía de forma temprana, no sabemos si aquel paciente que se le hizo esplenectomía podía estar dentro del grupo de pacientes que tienen una remisión espontánea, que es un número pues nada despreciable del 20%, y que en pacientes con púrpura trombocitopénica inmune por más de 3 meses que son dependientes de corticosteroides, si se considera tratamiento con análogos del receptor de la trombopoyetina, el trombopac o romiplastin pues serían los indicados. Dentro de esta guía entonces viene inmerso este algoritmo, que es bastante importante y que les quiero recalcar que la importancia está en que la balanza en el tratamiento de segunda línea en estos pacientes se va casi que de forma muy marcada pues hacia la preferencia del paciente, qué prefiere el paciente o a qué tipo de situaciones le da más valor el paciente. Y ya lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Entonces tenemos un paciente que tiene entonces una trombocitopenia de más de 3 meses de evolución, ¿cierto? Que es dependiente o que no responde a los corticosteroides, ¿cierto? Entonces lo siguiente es cuánto es más de 3 meses. Si la trombocitopenia ha durado más de 3 a 12 meses, ¿cierto? Entonces, las opciones en estos pacientes, ¿cierto? Sería el manejo con análogos del receptor de trombopoyetina y rituximab. Vamos a ver que de acá sale la esplenectomía, ¿cierto? Entre 2 y 12 meses y mayor a 12 meses. Acá en mayor de 12 meses ya se incluye la esplenectomía, porque se prefiere esperar al menos 12 meses para ver si sus pacientes pueden ser de los que van a entrar entonces en remisión espontánea, ¿cierto? Entonces, por eso es que acá 3 a 12 meses se dice que es rituximab o análogos del receptor de trombopoyetina. ¿Y qué se dice? Valor entonces las preferencias del paciente. Si el paciente le da un alto valor a alcanzar una respuesta duradera, generalmente entonces se prefiere el tratamiento con los análogos del receptor de la trombopoyetina,
y en aquellos pacientes que le dan un alto valor a evitar entonces medicación a largo plazo, el rituximab, porque básicamente esto ocurre, ¿cierto? La respuesta duradera con el análogo del receptor de trombopoyetina se logra si se da pues un manejo o un tratamiento de sostenimiento que dependiendo de cuál sea el fármaco es semanal o diario. Ya por el otro lado, aquellos pacientes entonces con un tiempo de evolución mayor a 12 meses, vemos entonces que aparte de los dos anteriores ya entran la esplenectomía y nuevamente entonces se empieza a hacer preguntas con respecto a qué, a qué le da mayor valor o preferencias del paciente, ¿cierto? Aquellos pacientes entonces que le dan un mayor valor a una respuesta duradera, ¿cierto? El tratamiento óptimo sería entonces la esplenectomía o los análogos del receptor de trombopoyetina y dependiendo si el paciente le da un alto valor a evitar la cirugía, se daría manejo entonces con análogos del receptor de trombopoyetina, o si el paciente le da un alto valor a evitar la medicación a largo plazo, sería la esplenectomía. Aquellos pacientes entonces que le dan un alto valor a evitar entonces medicación a largo plazo, el rituximab o la esplenectomía nuevamente, entonces serían las dos opciones, y aquí entonces aquellos pacientes que le dan alto valor a evitar la cirugía, rituximab, aquellos pacientes que le dan alto valor a una respuesta duradera, sería la esplenectomía. Los pacientes que le dan un alto valor en principio a evitar la cirugía, ¿cierto? Quedaría entonces el rituximab y los análogos de trombopoyetina, y allí, ¿cierto? Dependiendo si quieren una respuesta duradera o si le dan un más alto valor a evitar los medicamentos a largo plazo, se prefiere entonces el rituximab. Entonces ya vemos que la balanza, ¿cierto? Con respecto al tratamiento, va a ir muy enfocada hacia las preferencias del paciente para determinar entonces cuál puede ser el manejo que se debe dar en el mismo. Aquí les traigo entonces varios aspectos importantes. Dentro de eso, entonces, de lejos, la primera línea siempre o seguirá siendo los corticosteroides y las inmunoglobulinas. Lo que sabemos entonces es que con respecto a los corticosteroides puede ser con prednisolona o dexametasona, ya vamos a ver, muchos prefieren la dexametasona, ahorita les muestro por qué, pero vemos entonces que la durabilidad pues, del efecto, ¿cierto? O la respuesta sostenida se puede dar entonces en estos pacientes, o la respuesta con el tratamiento no sostenida, disculpe, la respuesta con el tratamiento generalmente se valora unas semanas después, se dan el 60 al 80%, tanto en el grupo de prednisolona como de dexametasona, y la respuesta sostenida después de suspender hasta en el 30 al 50%. Por otro lado, entonces vemos que la inmunoglobulina generalmente entonces solo da una respuesta transitoria, ¿cierto? Menos del 80% de los pacientes, y aunque son los que alcanzan más tempranamente un aumento en los niveles de plaquetas, vemos entonces que son los que menos logran una respuesta sostenida. Dentro de los protocolos para la infusión de inmunoglobulina hay varios. Se habla de que se puede dar 1 gramo por kilogramo, 1 a 2 días. El 1 a 2 días va a estar dependiente de que si el paciente se le da la primera dosis, al día siguiente se miden las plaquetas y son mayores a 50.000. En estos pacientes entonces se suspende y no se da la segunda dosis. Y este es otro esquema de manejo que se dice entonces de dar 0,0 gramos por kilogramo en estos pacientes de forma intravenosa por 5 días. Estos dos protocolos entonces han mostrado entonces tener al parecer una bioequivalencia, ¿cierto? Sin embargo, este lo alcanza, o el primero de 0,4 gramos lo alcanza básicamente cuando se alcanza la dosis acumulada de la que sea pues en 1 gramo por kilogramo. Entonces los otros medicamentos, el romiplastina, el trombopac y el avatrombopac, ¿no? Entonces que con el romiplastina y el trombopac la respuesta de mantenimiento, pues la respuesta alcanzada y el mantenimiento se da en el 40 al 60% de los pacientes y la respuesta sostenida después de la discontinuación se da en el 10 al 30%, tanto en romiplastina como el trombopac. Las principales diferencias van a ser básicamente la vía de administración. Romiplastina es un medicamento parenteral que se aplica de forma subcutánea de forma semanal, mientras que el trombopac es un medicamento entonces que se da de forma oral, de forma diaria. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Entonces, ¿qué otras diferencias tienen también? Básicamente, entonces, los eventos adversos y las interacciones entonces con otros, con alimentos o con otras moléculas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que sabemos es que el trombopac al parecer es hepatotóxico y por eso en esos pacientes hay que hacer medición antes de iniciar el tratamiento de enzimas hepáticas y pruebas de función hepáticas y posteriormente cada semana y luego en el seguimiento mensualmente. Em, y que este medicamento tiene pues grandes interferencias cuando se consume con otros alimentos, específicamente con aquellos que tienen cationes, como puede ser la presencia de calcio, como puede ser algunos medicamentos utilizados para la dispepsia, como el hidróxido de aluminio. Y ya el avatrombopag
vemos entonces que la Trombopac hay una respuesta en el 65% de los pacientes, ¿cierto? Y la diferencia entonces es que es un medicamento también que se da de forma oral, sin embargo, difiere del Trombopac de que la Trombopac no tiene tantas interacciones con los alimentos como el Trombopac. La dosis, entonces vemos que hay rangos de dosis y generalmente se van aumentando dependiendo de la respuesta del paciente, buscando que estos tengan entonces unos niveles de plaquetas mayores a 50. Con respecto entonces a rituximab, vemos entonces que es una de las terapias también de segunda línea, logra una respuesta sostenida del 60% a los 6 meses y del 30% a los 2 años, por eso es que se requieren muchas veces dosis repetidas. Hay varios protocolos de infusión y ya otros medicamentos entonces que pasan a ser ya de tercera línea, como el fostamatinib, es un medicamento entonces que logra respuestas del 12 al 43%, pero generalmente ya en pacientes que han sido tratadas con otras medidas farmacológicas, generalmente ya con terapias de primera, de segunda línea, sin una respuesta o con empeoramiento pues, de su trombocitopenia. Ahora, ¿qué esteroide pues ha demostrado mejores resultados, cierto? Aquí se hizo pues, hay pocos estudios, pero dentro de este trató de comparar entonces las altas dosis que se dan de dexametasonas, ciclos de 40 miligramos por 4 días, versus la prednisolona, que generalmente se da entonces una dosis alta las primeras 2 semanas para luego hacer un desescalonamiento en máximo 6 semanas. ¿Qué trataron de demostrar? Entonces, si había diferencias con respecto entonces a los protocolos con Dexa o con prednisolona, lo que se encontró es que a los 6 meses pues no había una diferencia significativa con respecto entonces a la respuesta en los niveles de plaquetas entre dexametasona y prednisolona. Vemos entonces con 1.16 que se inclinaba un poco entonces al favor de la dexametasona, pero con una P que no era estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se valoran respuestas tempranas, ¿cierto? Entonces aquí en esta gráfica ya es una respuesta a 14 días, lo que sí se demostró es que al parecer la dexametasona sí tiene una respuesta más temprana pues en los niveles de plaquetas, ¿cierto? Con una P que fue estadísticamente significativa con respecto a la prednisolona. Y que también se vio pues favorecido en lo que se denomina entonces una respuesta completa con unos niveles de plaqueta mayores a 100.000, que al parecer fue mayor en aquellos pacientes que recibieron dexametasona que en los que recibieron entonces prednisolona, con una P que también fue estadísticamente significativa. Y entre las conclusiones es que sin diferencias en la respuesta general de reencuentro de plaquetas a los 6 meses, que a los 14 días la respuesta general de reencuentro de plaquetas fue mayor con dexametasona, que el grupo de dexametasona reportó menos toxicidades y que las tasas de respuesta a largo plazo fueron similares cuando los datos se analizaron mediante las dosis acumulativas de corticosteroides durante el curso del tratamiento. Lo que quiere decir esto básicamente es que la dexametasona es un esteroide mucho más potente que la prednisolona, por lo que al parecer si se dieran dosis bioequivalentes de la prednisolona se podría lograr también los mismos efectos que logra de forma temprana la dexametasona. Ahora, ¿cuál sería la mejor opción entre los análogos del receptor de trombopoyetina? Esto pues fue una revisión de los estudios disponibles con respecto a los análogos del receptor de trombopoyetina, en el que trataban de determinar si romiplostin o el trombopac eran mejores, ¿cierto? Ambos entonces con unos parámetros de respuesta similares, con plaquetas mayores a 50.000, los estudios diferían mucho en el tiempo de seguimiento, ¿cierto? Y vemos que también diferían un poco con respecto a los niveles de plaqueta con los que se iniciaron los medicamentos. ¿Qué se encontró en ese estudio? Básicamente, entonces, que la respuesta con romiplostin fue de 75% versus que con el trombopac fue del 69%, y que ambos concluyeron que ambos medicamentos parecen ser un método muy eficaz y una opción segura, que el romiplostin parece tener menos efectos adversos y mayores costos, y que el cambio entre agonistas del receptor de trombopoyetina es una forma exitosa de superar los efectos adversos. Como ya había mencionado, el trombopac puede ser hepatotóxico, muchas veces entonces el cambiar por medicamentos unitarios como el romiplostin puede ser una buena opción terapéutica. Otra pregunta es entonces si estos pacientes con manejo con análogos del receptor de trombopoyetina requieren entonces un tratamiento a largo plazo para sostener, cómo vamos a saber aquellos que van a entrar o que pueden entrar en remisión. Lo que se dice entonces es que se podría intentar hacer un desescalonamiento del manejo, ¿cierto? Siempre teniendo presente algunos parámetros que nos pueden indicar éxito, ¿cierto? En suspender el medicamento y que estos pacientes tengan entonces una respuesta sostenida. Dentro de eso, entonces, los pacientes deberían tener una respuesta de plaquetas estable, dentro de esos niveles generalmente niveles de plaqueta mayores a 50.000 o 100.000, entre 50.000 o 100.000, una respuesta mantenida durante por lo menos 6 meses sin tratamientos concomitantes y eventos hemorrágicos, pues al parte del análogo del receptor de la trombopoyetina,
y que no se recomendaría pues en aquellos pacientes en las que las plaquetas están por debajo de 30.000 o por debajo de 50.000 con trastornos hemorrágicos, que han tenido trastornos hemorrágicos, aquellos que requieren entonces dosis altas o máximas para alcanzar los niveles de plaqueta por encima de 50.000. Como ya dije, entonces estos se van titulando hasta alcanzar entonces unos niveles de plaquetas estable por encima de 50.000. Un paciente que tiene comorbilidades que puede afectar la calidad de vida también se debería evitar según ellos, y que se estén administrando terapias concomitantes, por ejemplo, aquellos pacientes que presenten fibrilación auricular, que requieran manejo anticoagulante con otros medicamentos, por ejemplo, como apixaban, entre otros, en los que se requieran entonces niveles de seguros de plaquetas, generalmente por encima de 50.000, para continuar este tipo de terapias. Con respecto entonces a la respuesta que esos pacientes tienen con los análogos de trombopoyetina, se ha hipotetizado mucho y se dice que no solo están implicados directamente eh, con la influencia que tienen a nivel de los megacaricitos para aumentar la producción de plaquetas, sino que al parecer entonces pueden haber implicados otros factores. Dentro de eso, la estimulación directa en las plaquetas se dice que puede llevar entonces a una saturación de ese sistema inmunológico con las plaquetas, que lleva entonces a una anergia de las células T, que adicionalmente se puede aumentar la actividad de las células T reguladoras, disminuir la actividad de los macrófagos y modificar la maduración y diferenciación entonces de las células presentadoras de antígeno. Adicionalmente, se puede aumentar entonces la cantidad de factor transformante de crecimiento beta, que al parecer juega un papel como un factor antiinflamatorio y que podría llevar entonces a esta modulación de la respuesta inmune. Con respecto a la esplenectomía se considera la terapia más eficaz y el que logra entonces unas remisiones pues más duraderas del 60-70%. Sin embargo, pues los nuevos medicamentos, en específico los análogos del receptor de trombopoyetina, han disminuido un poco su uso, sobre todo en las nuevas generaciones de hematólogos, ¿cierto? Porque muchos consideran que esto lleva entonces a un tratamiento muchas veces radical en el paciente, en el cual no se logra determinar si puede tener una remisión espontánea de su patología. Es de allí donde viene entonces que la preferencia del paciente, ¿cierto? Los riesgos, las complicaciones y la no respuesta a otros tratamientos son lo que lleva muchas veces a que se determine entonces la esplenectomía en este tipo de población. Se dice que se debe limitar entonces en pacientes, sobre todo pacientes frágiles, y en trombocitopenias inmunes secundarias. Acá esto es una comparación, ¿cierto?, entre la esplenectomía, el rituximab y los análogos del receptor de trombopoyetina, que básicamente entonces menciono que la esplenectomía entonces tiene entonces una eficacia a corto plazo alta, mayor al 80%, superando entonces o equiparado a otras terapias. A largo plazo entonces vemos que es la que muestra una mayor respuesta, ¿cierto?, por encima de las otras. El impacto entonces, eh, se dice entonces que el impacto en la respuesta inmune, que a pesar de se hace la esplenectomía, puede haber entonces autoanticuerpos circulantes de forma persistente, el riesgo de infección y el riesgo trombótico que puede estar incrementados y que lo comparte, ¿cierto? Con el riesgo de infección lo comparte con el rituximab y con el riesgo trombótico lo comparte con los análogos del receptor de trombopoyetina, que también ya han visto que aumentan el riesgo trombótico. Las tasas de muerte que pueden estar levemente incrementadas, pero que se dice que se pueden disminuir o equipararse a la población general cuando se toman medidas generales, como por ejemplo la vacunación contra gérmenes encapsulados eh, o, eh, o la tromboprofilaxis ante situaciones de riesgo. Y que básicamente este tipo de terapias, pues hay que saber a qué poblaciones se le aplica, aquellos que tienen alto riesgo quirúrgico, pacientes ancianos, mayores de 60 años, frágiles generalmente, entonces este tratamiento debe ser tratamiento de tercera línea, ¿cierto? Contrario a lo que sucede con los otros, en los que sí se ya empiezan a representar terapia de primera línea. Ya entonces para finalizar, pues hacer puntualidad, generalmente entonces yo creo que con cada tema se debería hacer puntualidad con respecto al COVID, porque es algo que estamos eh, aprendiendo a manejar, que por supuesto todas estas patologías o cada una de las patologías crónicas en medicina interna se van a poder mezclar o tienen el potencial de mezclarse pues con una infección aguda como por el COVID, y aprender entonces cuál es el tipo de manejo que se tiene que hacer en estos pacientes es fundamental. Pues como en todo, con COVID hay poca evidencia para informar el manejo óptimo pues de estos pacientes, sobre todo en aquellos que presentan una trombocitopenia inmune nueva o recidivante. Se dice que en aquellos pacientes que son negativos para COVID, en el contexto de la pandemia, es posible que se prefieran los análogos de receptor de trombopoyetina como tratamiento de primera línea,
para evitar los corticosteroides que pueden aumentar el riesgo de infección. Entonces, miren que aquí empieza a ser entonces un poco, o se empieza a diferenciar un poco, ¿cierto? Se trata entonces de reducir los medicamentos que pueden dar un poco de inmunosupresión, aumentar el riesgo en estos pacientes, y ya se empiezan a preferir medicamentos, ¿cierto? Y podrían pasar a ser como primera línea, según el criterio del clínico, análogos del receptor de la trombopoyetina. Que en los pacientes que son positivos para COVID, ¿cierto? Los análogos del receptor de trombopoyetina pueden aumentar potencialmente las complicaciones trombóticas y puede ser difícil identificar la hepatotoxicidad del trombopac. Aquí es donde viene entonces ya que sabemos entonces que el COVID es una enfermedad protrombótica, ¿cierto? Que si se le añade otro medicamento que puede potenciar pues este efecto, por lo que se evita en estos casos. Eh, y por lo que se recomienda pues no dar este tipo de medicamentos en pacientes que están cursando por un COVID agudo. Eh, ya si se están dando medicamentos, entonces como los esteroides, se dice que se debería mantener al mínimo posible y que, contrario a las recomendaciones de 1 miligramo kilogramo, por ejemplo, de prednisolona al día, estos pacientes se debería preferir dar dosis bajas como de 20 miligramos al día, en pacientes pues que no están sangrando, con un aumento a 1 miligramo kilogramo después de 3 a 5 días si no ha habido respuesta. Si ya se quiere respuesta con esta dosis, lo que se busca es eso, dar la dosis mínima efectiva en estos pacientes. Y que la dosis de esteroides deben reducirse gradualmente después de 2 semanas, lentamente si ha habido una buena respuesta o rápidamente si no hay ninguna respuesta, pues al manejo en específico con los niveles de plaquetas y que puede ser necesario la inmunoglobulina intravenosa si se requiere entonces una elevación inmediata del recuento de plaquetas para controlar la hemorragia y que también se puede usar como tratamiento de segunda línea si no hay respuesta pues a los esteroides. Y era lo que veníamos mencionando dentro de las recomendaciones, ¿cierto? Si no se pueden utilizar esteroides o si el paciente no tolera los eventos adversos, pasa a ser entonces la primera línea la inmunoglobulina. Y por supuesto es de primera línea en sangrados entonces severos, en los que se usa de forma concomitante la transfusión de plaquetas, las inmunoglobulinas y los esteroides. Medicamentos antifirinolíticos, el ácido tranexámico, ¿cierto? Debe usarse según sea necesario para el tratamiento pues, de la hemorragia en estos pacientes, pero debe evitarse en aquellos con una coagulación intravascular diseminada franca y las plaquetas, que la transfusión de plaquetas solo deben ser administradas si se cree que la hemorragia es potencialmente mortal o en un sitio crítico, que era lo que veníamos mencionando y lo que muchos expertos recomiendan, que es que las plaquetas se deberían reservar para aquellos pacientes que tienen una hemorragia crítica, puesto que estos que tienen una hemorragia que se puede considerar severa, el manejo de sostenimiento asociado al manejo de primera línea puede llevar entonces a un aumento rápido de las plaquetas y autolimitar pues los sangrados. Ya en la púrpura trombocitopénica crónica y COVID, ¿cierto? Los pacientes entonces deben continuar con su tratamiento habitual, deben entonces todas las medidas que sabemos que se hacen para el COVID, continuarlas. Los pacientes esplenectomizados deben ser estrictos con su tromboprofilaxis antibiótica y estar al día con las vacunas. Ellos más, y se debe mantener un contacto regular con el paciente y que las citas se deberían hacer entonces de forma telepresencial en estos pacientes también. Em, que esos pacientes entonces también al parecer tienen un mayor riesgo trombótico, ¿cierto? Debido entonces al COVID y al tratamiento, entonces se debería estar más atento ante las complicaciones trombóticas y que los pacientes entonces con púrpura trombocitopénica hospitalizados con COVID deben recibir tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, siempre que las plaquetas sean mayores a 30.000 y que no tenga características hemorrágicas. La otra es que los pacientes con púrpura trombocitopénica hospitalizada que tengan unas plaquetas menores a 30.000, se dice que deberían entonces recibir otras medidas de tromboprofilaxis y no pueden recibir las heparinas por esos niveles de plaqueta, que generalmente lo constituyen la compresión neumática intermitente y que se debe realizar una evaluación regular tanto del riesgo hemorrágico como trombótico durante el transcurso de la estancia hospitalaria al momento del alta. Ya para hacer la resolución del cuadro clínico del paciente, ¿cierto? Entonces ya vimos que no se encontraron otras alteraciones a nivel del extendido de sangre periférica y al parecer los exámenes básicos y el examen físico no dieron hallazgos de otras posibles alteraciones que explicaban una trombocitopenia inmune secundaria.
por lo que en este paciente, entonces, en principio, ante el alto riesgo hemorrágico, por supuesto, se debe suspender el apixaban de forma inmediata, ¿cierto? En esta paciente, entonces, se podría considerar, dado el alto riesgo hemorrágico y de hemorragias mayores por antecedentes de manejo anticoagulante y los niveles de plaquetas por debajo de 20.000, la transfusión de plaquetas y el tratamiento, entonces, concomitante tanto con inmunoglobulinas como con corticosteroides para lograr un aumento rápido de los niveles de plaqueta hasta hasta márgenes seguros. Revisar el diagnóstico, descartar otras causas que pues ya habíamos mencionado, si hay presencia de medicamentos que puedan explicar trombocitopenias secundarias inducidas por medicamentos, el examen endoscópico para investigar el origen del sangrado y corregirlo, y se dice que en esta paciente, dado que tiene una fibrilación auricular con un alto riesgo trombótico, se debe entonces llevar a esta paciente rápidamente a los niveles de plaquetas por encima de 50.000 para reiniciar su anticoagulación y, por supuesto, evitar todas las complicaciones. Ya con esto finalizo. Esto es un tema bastante amplio. En la próxima oportunidad, eh, tal vez se abordará el tema de trombocitopenias secundarias, las más comunes, como puede ser la inducida por heparinas o medicamentos. Y, por supuesto, muy vigente ahora, la inducida entonces por vacunas que tienen como vectores adenovirus. Muchas gracias.